Bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir un mensaje, una palabra de Dios muy hermosa, pues nos habla del amor de Dios. Y a veces nos olvidamos cuán grande es el amor de Dios. Cuenta la Escritura que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es universal, es para todos aquellos que quieren acceder a Él. Y no necesariamente para los que puedan, sino es para todos. Solo que uno tiene que creer nada más. Y a veces nos cuesta creer que Dios nos ama. Las circunstancias de la vida, las situaciones difíciles, los diferentes embates que cada ser humano tiene que vivir en esta vida hacen que a veces el corazón se vaya enfriando y que nos cueste creer que hay un Dios que nos ama. Vivimos inmersos en una sociedad básicamente agnóstica o atea, en donde el concepto de que un Dios poderoso y grande que nos ame es como algo raro. Sin embargo, para que esa distancia entre lo que el hombre cree y lo que realmente Dios nos dio se acorte, Dios mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra en forma de hombre, de carne y hueso, para darnos el mensaje, para darnos la palabra oportuna, para mostrarnos cuán cerca Dios quería estar de nosotros, que tomó a su propio Hijo y lo hizo de carne y hueso, tendones, venas y arterias y nervios como somos nosotros, para que podamos entender la proximidad que Él quería tener con nosotros. Porque ciertamente para otras religiones o ciertamente para otras mitologías, sus dioses están muy lejos de ellos. Sin embargo, nuestro Dios mandó a su Hijo para que comparta con nosotros, para que esté en todas nuestras necesidades. Y si hay una historia que evoca de alguna manera el amor de Dios, la sencillez con que Dios decidió acercarse a nosotros a través de su Hijo, es la historia de la mujer samaritana. Quizás una historia que usted diga: mire, pastor, la escuché tantas veces, pero quizás hoy la escuches de otra manera, o la puedas comprender desde otro punto y de alguna manera que entiendas lo que representa Dios para nosotros. Antiguamente, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue invadido por Babilonia, le voy a contar un poco de historia. Hay gente que le encanta la historia. A mí me encanta, por ejemplo, la historia, pues ella nos enseña muchas cosas. Si la gente supiese historia, no cometería los mismos errores. Pero a veces cometemos los mismos errores una y otra vez porque nos olvidamos de lo que pasó o de la historia que tuvimos. Los países hacen lo mismo, se olvidan de la historia de otro país o de su propio país y van y cometen el mismo error, una generación atrás de la otra. Pero dice que el imperio de Babilonia llega hasta Judá, el reino de Judá, el reino del sur de Israel, y lo toma cautivo. Y cuando toma ese reino cautivo, comienza a hacer una elección de gente. Y los babilónicos dicen: bueno, vamos a agarrar a todos estos judíos, a todos estos hebreos, y vamos a empezar a seleccionar los que tengan mayor calidad de los que tienen menor calidad. ¿Cómo mayor calidad una persona que otra? Sí, ellos medían la calidad de las personas por las virtudes que podían tener. Si este sabía leer y escribir y medianamente razonaba, lo tomaban y se lo llevaban a la capital de Babilonia y lo ponían en diferentes quehaceres. Ahí estuvo Daniel, por ejemplo. Allí estuvo Jeremías también. Los amigos del profeta Daniel también. Porque los babilónicos lo vieron como jóvenes con mucha inteligencia, con muchas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que hizo el imperio de Babilonia? Empezó a hacer como una discriminación por la capacidad de las personas. Esto muchos pueblos antes también lo hacían. El pueblo de Esparta, guerreros,
Consideraban que su sociedad tenía que ser guerrera en extremo. Por lo tanto, cuando nacía un niño con discapacidades, que no tenía la capacidad de quizás física para ser un soldado de élite, o cuando nacía una mujer con discapacidades que quizás corrían el riesgo de que esa mujer traiga como herencia cuando sea mayor hijos con discapacidad, los agarraban y los tiraban por un pináculo. Así de crueles, pastor, así de crueles. Entonces agarraban el recién nacido y decían, este para la guerra no sirve, y iban a un precipicio, a un acantilado, a un pináculo, y lo arrojaban, que muera nomás. No muy lejos los babilónicos decían, bueno, los que tengan ciertas virtudes y capacidades los vamos a llevar a la capital de Babilonia y el resto va a quedar aquí, como desechados de la sociedad, como inútiles, como que el imperio babilónico no los necesita. Y en la tierra de Judá, que era una tierra de Dios, pero que había sido tomada por el pecado que había en el pueblo, ahora comenzó la selección. El profeta Daniel, del libro de Daniel, fue uno de los seleccionados para que vaya a la capital por sus grandes virtudes, pero el resto del pueblo quedó ahí. Y se olvidó el mundo de ellos. Ahí quedaron, olvidados por el mundo. ¿Y qué hicieron, pastor? Lo que todo ser humano hace, intentar sobrevivir como se pueda. De una manera u otra, conseguir el trabajo que se pueda, vivir como se pueda, respirar como se pueda, comer como se pueda, hasta llegar a morir como se pueda. Y dice que este pueblo, como quedó olvidado y relegado porque fue considerado un pueblo sin grandes dotes intelectuales o de ciertas capacidades, dice que se empezaron a juntar entre ellos, entre otras naciones, porque los babilónicos no solo habían tomado la tierra de Judá, otras naciones también. Y se comenzó a generar como un pueblo diferente. Y empezaron a mezclar ciertas cuestiones de la fe verdadera con la fe pagana. Y los que alguna vez habían sido hijos de Dios y que tenían un buen conocimiento de Dios, ahora empezaron a juntarse con otras culturas y empezaron a traer el paganismo a su vida. Y eran una mezcla de creyentes con superstición. Y eran una mezcla de personas que creían en Dios, pero a su vez estaban rodeadas de un montón de supersticiones y de conceptos cerrados de lo que era Dios. Así se formó Samaria. La samaritana pertenecía a ese pueblo. Y con el tiempo, ese pueblo de Samaria quedó en el medio de dos regiones de Israel. Luego pasó mucho tiempo y el imperio babilónico desapareció. Y vino otro imperio que se llamó Medo-Persa, y luego ese imperio desapareció y apareció otro imperio que se llamó Greco o Grecia, y luego desapareció ese imperio y llegaron los romanos. Y cuando Jesús viene a esta tierra con su ministerio de predicación, Israel estaba dividido en una región en el sur que se llamaba Judea, en el medio los samaritanos. La historia que acabo de contar hace un rato, no sé si se habrá perdido o está aquí todavía. Si alguno se durmió, le da con el codo al que tiene al lado. Y más hacia el norte, pastor, me llevé geografía, historia y toda la materia, y usted se pone a contar historia de los imperios. Y más al norte quedó Galilea. Pero es importantísimo que entiendas esto, para que puedas entender con mayor magnitud la historia de la mujer samaritana. Entonces quedó Judea. Ahora ya estaba Jerusalén, Jesús estaba predicando aquí. En el norte estaba Galilea, desde donde salieron los discípulos. Pedro, Juan eran pescadores en el mar de Galilea. Y en el medio de Judea y de Galilea, los samaritanos. Samaria, los desechados, los que nadie quería, los que eran una mezcla de cosas, híbridos en todas sus cosas. Un poquito de Dios, un poquito del mundo. Un poquito de fe, un poquito de superstición. Un poquito de magia, un poquito de brujería, un poquito de esperanza y de fe. Así como un curandero, pastor. Cuando íbamos a los curanderos, nuestras abuelas y eso nos llevaban.
para curarnos el empacho y todas esas cosas. Tenían un crucifijo que indicaba algo de fe y a su vez tenían estampitas que hablaban de santos y hablaban un poquito de Dios y un poquito de brujería, un poquito de Dios y un poquito de superstición. Es así el corazón mezclado, el corazón híbrido. Y estos eran así, desechados, con una mezcla, tratando de llegar a Dios, pero no le era imposible llegar por la falta de conocimiento que tenían y porque no entendían quién era Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios estábamos iguales, era una confusión. Y nos preguntamos, ¿Dios qué es? ¿Católico? ¿Dios es testigo de Jehová? ¿Dios es mormón? ¿Dios está aquí? ¿Dios está allá? ¿Dónde está Dios, pastor? Y la confusión era grande. Así es el corazón híbrido, el corazón mezclado. Ahora, los judíos no los querían a los samaritanos. Y ellos tenían una clasificación para denigrar a la gente. Y eran ellos, luego venían los gentiles, y después de los gentiles los samaritanos. Eran peor que los gentiles. Gentiles eran las personas que no tenían a Dios, los paganos, los que ellos no consideraban que eran parte del pueblo de Dios. Entonces el judío promedio, a la gente que no tenía su fe, que no tenía su esperanza, los llamaba gentiles. Serían como los islamitas que le llaman al resto de las personas infieles. A diferencia del judío que no los mataba, los islamitas te matan por ser infiel, por no tener su fe, por no tener su religión. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo, lo que está ocurriendo en Nigeria, que consideran a los cristianos infieles y ya han matado más de 15.000 personas, quemando todas las iglesias que se encuentran a su paso. Eso está ocurriendo ahora en este momento. Mientras nosotros, gracias a Dios, aquí estamos pudiendo predicar, así que debemos orar por ellos, y bastante. Ahora, imagínate que el judío tenía una clasificación de ser humano más baja todavía. ¿Y quiénes eran? Los samaritanos. Esa mezcla de seres humanos, que lo que trajo es una mezcla de cultura, de valores, de conocimiento. Era tal el desprecio que el judío promedio tenía por los samaritanos, que cuando ellos tenían que viajar de Judea, sur de Israel, a Galilea, norte de Israel, y pasar por Samaria, se desviaban. Y un recorrido que tenían que hacer en 115 kilómetros, lo terminaban haciendo casi en el doble, en 300 kilómetros, porque se iban por el río Jordán, pasaban todo por atrás, solo por no cruzarse con ellos, pastor, solo por no cruzarse por ellos. Tenemos una historia muy característica de Samaria, que es que cuando Jesús viene de Galilea, en otro viaje, no el que vamos a leer ahora, en otro viaje posterior, dice que Jesús viene de Galilea a Jerusalén a festejar la última Pascua antes que lo crucifiquen. Y dice que pasan por Samaria. ¿Por qué pasan por Samaria? Porque Jesús ya había pasado en otra oportunidad, que va a ser la historia que voy a contar. Y cuando pasan por Samaria no les dan hospedaje. Y dice que Juan y su hermano, cuando no le quisieron dar hospedaje a Jesús, le dijeron: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a todos aquí? Imagínate, es como que tú vayas al kiosco o vayas a un lugar y no te quieran dar algo y te des vuelta y digas: Señor, manda fuego y prende fuego a todos aquí adentro. Ese era el desprecio que ellos le tenían. Pero lo que el mundo desprecia, lo que el mundo desecha, lo que para el mundo no tiene valor alguno, para Dios tiene gran valor. Y para Dios tiene un gran precio. Y quizás tú te puedas identificar con un samaritano y decir: pastor, yo me siento así, como que tengo un corazón mezclado de cosas, como que no tengo claras las cosas en mi vida, como que tengo un poco de Dios y algo del mundo, como que tengo un poco de Dios y algo de confusión, y siento que nadie me quiere, o nadie me respeta, o nadie me da valor. Pero ahora entenderás el valor que tienes para Dios. Dice la Escritura en el capítulo 4 del libro de Juan, y ahora sí vamos a leer
este versículo. Vamos a leer casi parte de todo el capítulo. Dice así. Y esta no va a ser una lectura que yo voy a terminar de leer y vamos a aplaudir. Así que yo diría que apaguemos la luz nomás, porque vamos a ir viendo esto a medida que vamos avanzando con cada versículo. Vamos a ir tratando de explicar esto. Cuando pues el Señor, estoy en el capítulo 4, si lo quieren poner en la pantalla, eso sí. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, dice. No es que el pasaje por Samaria era un plan o un itinerario que Jesús tenía de viaje. No es que Jesús le dijo a los discípulos: bueno, vamos a pasar por Samaria porque nos queda más corto para llegar a Galilea, o porque es más barato. Sino dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. El Señor quería llegar al corazón de ellos. El Señor quería llegar al corazón del desechado, al corazón de aquel confundido, al corazón de aquel que quizás no le vieron ninguna capacidad, aquel que quizás se siente que no sirve para nada o que no tiene nada. Y en eso forma parte de nuestra fe, saber que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, independientemente de mis obras y mis logros. Saber que Dios me ama con todo su corazón. Jesús podría haber desechado Samaria, podría haberse ido por la derecha o por el mar y llegar a Galilea por otro camino. Sin embargo, en el medio le dice a los discípulos: vamos a pasar por Samaria. Y los discípulos habrán pensado que Jesús quiso pasar por ahí porque era más corto, porque ellos inicialmente tenían entendido que Jesús solo había venido para ellos, para su pueblo, y no comprendían que Jesús había venido para todos nosotros, para usted, para mí, para los que están allí enfrente, para los que están afuera. Y dice la Biblia, dice: vino pues, en el versículo 5, a una ciudad de Samaria. Samaria era todo un lugar con varias ciudades, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este Sicar fue un lugar muy importante. Aquí es donde, en Sicar, llamado Siquem en la antigüedad, es donde en un momento Dios le da a Abraham las promesas, las grandes promesas que lo acompañaron toda su vida. Allí en Sicar o Siquem es donde enterraron los huesos de José cuando salió de Egipto. Allí es donde Jacob y Abraham erigieron altares para adorar a Dios. No era cualquier lugar, pero ese lugar, que había sido un lugar históricamente de eventos sobrenaturales entre Dios y los hombres, ahora estaba rodeado y gobernado por personas desechadas, por personas odiadas, no queridas, por personas consideradas aún inferiores a otras. Imagínate, personas que trataban de no pasar por ahí, se iban por un camino más largo para no cruzarse con ellos. Sin embargo, a ese lugar va a ir el Señor. La Biblia dice que para el mundo nosotros somos como un desecho, que para el mundo no tenemos valor. Es más, a Jesús mismo lo tomaron como alguien que no tenía mucha importancia. Que no tenía algo como para destacar. La Biblia misma dice en Isaías que Jesús no tenía ningún buen parecer, para que no le deseemos. Sin embargo, dice que Jesús le dice a los discípulos: es necesario ir a Samaria.
Y los discípulos todavía no entendían mucho el plan del Señor. Pero el plan era que llegue el Evangelio a todos. No había una cuestión de quién tenía más virtudes o menos virtudes. Era una cuestión de fe. Era una cuestión del corazón. Y dice, y vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y aquí muestra la naturaleza humana que tenía Jesús, se sentó así, o sea, cansado, junto al pozo. Y era como la hora sexta, al mediodía. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esto ya era raro. Primero y fundamental porque las mujeres iban bien de temprano. Segundo, porque las mujeres iban acompañadas. Pues los lugares lejos de la ciudad donde había agua a veces se centraban en lugares de riña, de pelea. Y muchas veces pasaban beduinos que no eran personas gentiles ni de ninguna manera quizás honestas. Entonces las mujeres no iban solas. Pero por alguna razón esta mujer fue sola. Quizás porque la misma sociedad de Samaria no la quería, o quizás porque no tenía ni siquiera amigos. O quizás era una mujer que vivía en su pecado y por eso iba sola, para que no la juzguen. Pero de una manera u otra esta mujer llegó y se encontró con Jesús allí. Dice la Biblia así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer se sorprendió. Porque normalmente un hombre no le hablaba a su mujer en aquellos lugares, y menos un judío. Los rabí o rabinos tienen prohibido hablarle a mujeres que no sean su esposa. E inclusive tienen prohibido hablarle a su esposa si están en público. Pero pastor, así era la sociedad de antes. Y así es parte de la sociedad de ahora todavía actualmente. Por eso la mujer se sorprende que él le hable. ¿Cómo me va a hablar este si yo soy mujer? Siendo él un judío. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser, pastor, que Dios quiera hablar conmigo? ¿Cómo puede ser que Dios quiera de alguna manera algo de mí? Si yo soy un pecador. Si yo no soy nada, pastor. Yo no represento nada. Es más, mañana me muero y no pasa nada en este mundo. Mi vida es lo mismo que un perro de la calle que si se muere no pasa nada, todo sigue al otro día igual. Se levanta la gente a trabajar, el mundo continúa, no hay ningún tipo de nada. No soy famoso, no soy conocida, no soy conocido, nada. Si yo mañana me muero, no pasa nada. Es más, quizás hasta algunos aplaudan o estén contentos también. Y la mujer se sorprende a que él le pida algo. Era varón, era judío. Y le estaba pidiendo algo. ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para darle yo a Dios? Y ahí empiezan quizás aquellos que se dedican mucho a cierta lectura. Ay, pastor, pero no tenemos nada para darle a Dios. Dios nos dio todo. No, sí tienes para dar. Y Jesús necesitó algo de ella. Y se lo pidió. Y le dijo, mujer, dame de beber. Que Jesús no podía agacharse y buscar agua. No tenía la fuerza física de un cuerpo de varón para agarrar las sogas. Y ahí estaba el balde y la soga era universal. No es que venían con una soga y un balde cada uno. Eso ya estaba ahí. Solo había que tirar el balde, levantar y agarrar el recipiente. Sin embargo, Jesús provoca una situación adrede. Provoca una situación para hablar con la mujer. Y para mostrarle que necesitaba algo y pedirle ese algo. En este caso, ese algo era, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber
que soy mujer samaritana. Y ahí es donde no comprendemos a veces el amor de Dios. Y ahí es donde entra la religión. Ahí es donde entran los prejuicios. Claro, ella no entendía con quién estaba enfrente. Y el Señor quiere cosas de ti. Y el Señor quiere cosas de mí. Y Dios me pide cosas. Pero no es que Dios nos da todo. Sí, Dios nos da todo, por supuesto, pero Él nos pide cosas. Él necesita cosas de nuestra vida. ¿Cómo qué, pastor? Como tu tiempo, como tu oración, como tu corazón, como tu santidad, porque necesita usarte y no te puede usar si tienes un mal corazón. Porque si sirves a Dios con un mal corazón, entonces los frutos van a ser malos. Entonces Dios nos pide cosas y este versículo nos enseña que tenemos que estar preparados para lo que Dios nos pida. No, a mí qué me va a pedir si yo no soy nada, pastor. Bueno, esta mujer también consideraba que no era nada. Sabía que no la quería nadie, ni siquiera los de su pueblo. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, dame algo, dame agua, necesito de ti que me des agua, tengo sed. Y Dios te dice a ti: ¿qué me puedes dar? ¿Qué le puedes dar a Dios? Y ahí aparecen los máximos religiosos. Ay, pastor, a Dios, ¿qué le vamos a dar a Dios, pastor? Si no somos nada. Vio como en los velorios, no somos nada. Y empiezan así. Claro que le puedes dar. Dios quiere tus miembros, quiere tus piernas, quiere tus brazos para que trabajes para Él, tus piernas, quiere tu lengua. ¿Para qué quiere mi lengua el Señor? Para que glorifique su nombre, para que le digas a los demás que Jesús vive. Yo pensé que mi lengua era para contar chistes verdes, pastor. Así se divierten todos en mi trabajo. No, Dios no quiere eso. Dios te pide otra cosa. Ahora no se va a comparar nunca, jamás, lo que tú le puedes dar a la fe, al Señor, comparado con lo que Él te ha de dar y con lo que te ha dado. Eso sí no tiene comparación. Y continúa la historia así. Dice así: dame de beber, dame algo, necesito de ti algo. Pues sus discípulos habían ido, dice el versículo 8, a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Por toda la historia que le conté anteriormente. Respondiéndole Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y aquí entra un concepto básico de la fe: la reciprocidad, el trabajar juntos. Yo te sirvo, Señor, tú me cuidas. Yo hablo de tu nombre, tú me guardas. Yo te sirvo, tú me prosperas. Yo te busco de corazón. Tus ángeles aguardan alrededor y acampan alrededor de aquellos que te temen. Es una reciprocidad. Trabajamos juntos. Entonces el Señor le dijo a la mujer: dame de beber. No importa si eres mujer y yo varón, no importa si tú eres samaritana y yo soy judío. Dios vino para todos. Jesús vino para todos. Ahora dame de beber y yo también te voy a dar agua de vida. Claro, aquí a la mujer se le confundieron. ¿Qué es el agua de vida? Todavía no podía entender lo que el Señor le podía dar. Entonces a veces tú dices: bueno, le voy a dar un poquito de tiempo a Dios, o le voy a dar un tiempito a Dios y me voy a congregar. Y quizás tú ignoras todo lo que Dios te está dando.
todos los días. Capaz que ignoramos las bendiciones que Dios nos está dando por el solo hecho de creer en Él. Luego dice así: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella, en términos terrenales, estaba buscando un agua diferente, ¿sí? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tu cuerpo va a tener sed siempre, y es una necesidad fisiológica que hay que saciar. Pero así como hay una sed física, que era la que tenía Jesús pidiéndole a esta mujer agua común, también hay una sed espiritual que hay que llenar. Y algunos quieren llenar esta sed espiritual con cuestiones del mundo. Algunos su vacío espiritual lo llenan con fiestas, otros con sexo, otros con lujuria, otros con juego, otros con materialismo. Pero el Señor sabía que hay una sed espiritual, pues esta mujer algo quería, pues dijo: este pozo era de Jacob, este pozo, aquí ocurrieron cosas importantísimas y sobrenaturales tiempo atrás. El Señor le dijo: yo tengo un agua que te puedo dar, que no tendrás sed jamás. O sea, que tu vida espiritual sea llena, completa, que no tengas más necesidad de otra cosa para sentirte completa y completo. El ser humano vive con sed de cosas, con insatisfacciones, con deseos constantes, y a veces no sabe con qué llenarlos. Y se vuelca a las lujurias más atroces que te puedas imaginar, con tal de llenar ese vacío. Jesús le estaba ofreciendo llenar el vacío de su corazón. A una samaritana, pastor. A una mujer que fue despreciada por todos. A un pueblo entero que fue despreciado, sí. A eso vino el Señor, a buscar a los desechados, a los que el mundo no les interesa, a los que el mundo ve así. Una vez estábamos en el predio de Buenos Aires y uno de los pastores en aquel entonces fue a juntarse con el hombre que estaba vendiendo las tierras del predio que estaba comprando el ministerio. Y este era un hombre muy importante para la sociedad de Buenos Aires. Era un hombre de mucho dinero. Era un hombre que había viajado por todo el mundo y que había de alguna manera estado en lugares de mucho renombre, en universidades y lugares muy importantes. Y en un momento este hombre le dice a este joven que era el pastor de Buenos Aires, le dice: bueno, ya está todo firmado ahí donde ustedes van a hacer con esa gente que trabajás vos. Así dijo el hombre. Esa gente eran nuestros hermanos. Como diciendo: esos seres humanos pequeños con que vos trabajás. Para el ser humano somos considerados así. Algunos nos dicen que somos débiles porque buscamos a Dios. Como son débiles, tienen que buscar un Dios que los ayude y eso. Pero ellos desconocen del amor de Dios en nuestra vida. Desconocen del plan de Jesús para con nosotros. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, yo quiero eso. Yo quiero el agua esa que tú tienes. Yo quiero ese espíritu que tú me quieres dar, el Espíritu Santo. Aquel que te llena, aquel que te renueva, aquel que te guía a toda verdad. Aquel que hace que tu corazón esté siempre encendido, así como ardiente, buscando a Dios, sin necesidad de que otras cosas lo tengan que llenar. Dice: dame, Señor, de eso. Quiero eso. La mujer dijo: dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
El Señor le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y esto lo vamos a dejar para otro mensaje quizás. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Acá esto es tremendo. Pero, pastor, ¿no es que si yo me junto con alguien ya es mi marido? Por lo visto no. No es que si yo elijo a alguien eso ya es mi marido o mi esposa. Y pues según este versículo no. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Y Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos sí tuviste. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y quién era, pastor, el amante? ¿Quién era ese? No era su marido. A uno que tenía por ahí. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no es tu marido. Y esto lo dejamos para otra prédica, pero por lo visto, para Jesús también había ciertas circunstancias legales que había que cumplimentar para que una mujer pueda decir, él es mi marido. Por lo visto, vivir en la misma casa y compartir la misma cama no lo era. Y aquí está bien claro. Y a buen entendedor pocas son las palabras. Y si no lo quiere entender es su problema. Ahora vamos a cambiar de este tema. Pero es muy interesante esto. Vamos a cambiar porque Jesús le quería mostrar otra cosa también. Que Él tenía el conocimiento de todas las cosas. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora Jesús comienza a hacerle entender el plan, porque ella venía de una sociedad confundida, donde todo estaba mezclado, donde creían que para encontrarse con Dios había que ir a un lugar físico, donde creían que para encontrarse con Dios tenían que tener ciertas liturgias, y si era Jerusalén, si era Judea. Sin embargo, el Señor le dice, mujer, créeme que, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar todas las cosas. Te voy a sacar la confusión de tu corazón. Y Jesús se comienza a revelar a esta mujer en toda su magnitud. No voy a contar toda la historia. Luego tú lees hasta el capítulo 5. Esta historia termina así. Dice que Jesús se revela en su totalidad como Hijo de Dios. La mujer se va corriendo a la ciudad y le comenta a todos, he encontrado al Mesías. Y este versículo termina así, que el mismo pueblo llega a hablar con Jesús. Los otros desechados, los otros marginados llegan a hablar con Jesús. Y en un momento la miran a la mujer y dicen, ya no creemos más por lo que tú nos contaste. Ahora sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Los discípulos todos asombrados. Jesús había venido por los desechados, por los marginados, por aquellos que nadie quería, por aquellos que ni siquiera tenían en claro qué era la fe. Así llegó el Señor a mi vida. Cuando Jesús llegó a mi corazón, yo no entendía mucho. Tenía una gran confusión. No sabía si Dios estaba con los hombres o estaba en el cielo solo mirándonos, como si fuese que tenía un gran prismático o un telescopio para vernos aquí en la tierra. Estaba entre el catolicismo y lo que me predicaban de aquí, reconfuso. Como esta samaritana. Ahora sí había entendido que Jesús me podía guiar a toda verdad. Ahora entendía que le tenía que dar algo.
que no era simplemente creer en Dios y creer que Jesús me podía guiar a toda verdad y simplemente esperar que Él me guíe. Yo entendí que le tenía que dar algo y que Dios había entablado conmigo una relación a través de alguien que me estaba llevando en el mensaje que me estaba predicando. Y enseguida entendí que esto era recíproco y que si bien la Biblia me daba y me orientaba a que Dios me lo iba a dar todo: paz, fortaleza, templanza, benignidad, fe, mansedumbre, amor, paz, gozo, fortaleza en las debilidades, restauración, vida eterna. También entendí que le tenía que dar algo, que Él pedía algo a cambio, y que eso nosotros lo llamamos corazón. Pero el corazón no es simplemente una palabra abstracta y bonita, como decir te amo, así nada más. Que eso se tenía que expresar en mis conductas, se tenía que expresar en mis actos, se tenía que expresar en mi cambio, se tenía que expresar en mi arrepentimiento, se tenía que expresar en el abandono del pecado, se tenía que expresar buscando a Dios, no solo con la mente, sino con el cuerpo y la voluntad también. Y ahí comprendí el plan de Dios. ¿Cómo hizo esta mujer? ¿Tú quieres agua para que salte de ti para vida eterna, para que no tengas sed jamás? ¿Sabes qué dice la Biblia en uno de los salmos? Que como él decía David, como el siervo brama, o sea, grita, clama, en el lenguaje de un siervo, ¿no? El animal estoy hablando. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas cuando tiene sed y comienza a bramar y a recorrer el bosque para encontrar las corrientes de las aguas porque está muy sediento. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y David toma esa analogía de lo que vio en un bosque. Así como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía, porque tengo sed de ti. Y así como tú vienes un día a los jóvenes de jugar al fútbol, o tú vienes de tu trabajo y tienes una sed tremenda y abres la ladera y quieres tomar esa agua fresca, tu vida espiritual, tu alma necesita lo mismo. Y pastor, yo tengo entendido que el agua es lo más básico, ¿verdad? Sí, es lo más básico. Un ser humano puede estar hasta 30, 40 y 60 días y más sin comer, pero no sin beber, porque su cuerpo desfallece y muere. A eso se le llama deshidratación. Y de la misma manera, tu espíritu, tu alma no pueden estar sedientas, tienen que estar saciadas. Y Jesús te ofrece eso, saciarte tu corazón, que de tu corazón salga la inquietud, la ansiedad, que pueda estar lleno de Él, para que no tengas más sed en el mundo espiritual, para que vivas una vida de fe, en paz, sabiendo que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Claro, la mujer no fue ni lerda ni perezosa, ¿verdad? Dijo, yo quiero eso, para no venir más acá. Yo quiero esa agua, Señor. Bueno, le dice el Señor, pero aquí es donde tú tienes que dar. Aquí es donde tú tienes que reconocer. Ahí es donde la mujer reconoció que Jesús era el Mesías. No dice que la mujer se fue a su casa, se encerró y dijo, ay, qué lindo lo que encontré. Lo primero que hizo, como los endemoniados de Gadara, lo primero que hicieron fue salir a publicarlo. Y trajo a todos. Vengan, encontré a un profeta, encontré a alguien que nos dará agua para vida eterna. Vengan, vengan todos. Y dice que el pueblo entero se fue hasta el pozo de Jacob. Y dice que empezaron a escuchar a Jesús. Y Jesús ya comenzó con una amplia y extensa predicación.
Nadie dice, ni la Biblia dice cuánto duró esa predicación o ese mensaje. Nadie dice cuáles fueron los pormenores de ese mensaje. Lo único que sabemos es el resultado final. Que el pueblo miró a la mujer y dijo: ya no creemos más por lo que tú nos contaste, que te dijo de tus maridos, porque, bueno, enviudó de 5 y este que tienes ahora lo último. Ahora creemos por nosotros mismos. ¿Por qué, pastor? Porque llenó el corazón de ellos también. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Pero Él está esperando a cambio algo. Y a veces ese algo es tu corazón. Ese corazón duro que no queremos entregar. ¿Vieron cuando los chicos tienen golosinas? Que tú le dices: me das una, y agarran los 2 caramelos y están así, que te doy, que no te doy. Y a veces, y si tú le pides un chocolate, vieron cómo hacen los niños, ¿verdad? El chocolate es así de grande, agarran una puntita, lo cortan y toma. Y se queda, y vos le decís: dame la mitad. Y no quieren cortarlo la mitad, saben cuál es la mitad, pero son tan... se quieren quedar con todos estos desgraciados que agarran el chocolate y empiezan. Mis hijos hacen así con las golosinas, conmigo. Te digo: dame un poco de gaseosa. Y agarran tu vaso, 2 gotas. Y antes que le pidas, se mandan todo, antes que le pidas más. Son niños. Quieren quedarse con todo lo dulce. Que nadie no vieron en los cumpleaños cuando rompen la piñata, se tiran de panza así para que nadie los agarre. Es como que el egoísmo le fluye ahí. Y con Dios somos iguales nosotros, como esos niños. Dios dice: dame el corazón, un poquito nomás te voy a dar. Es como que la mujer le hubiese dicho: bueno, te voy a dar una gotita del aceite que tienes, nada más, una gotita. Y nosotros hacemos lo mismo. Dios pide tu corazón. En tu corazón están tus conductas, tus pensamientos, tu inteligencia, tu raciocinio, tus acciones, tu trabajo. Y tú, a ver, espera, Señor, te voy a dar el domingo, no, 8:30 es muy temprano, a las 9 voy a venir. Toma, de 9, acá tenés. A ver a qué hora termina, a qué hora es, pastor, ya se pasó la raya, es medio tarde, ¿por qué no termina un poquito? Usted parece que... Yo mañana tengo que ir a trabajar, yo también. Y agarran y dicen: esto te voy a dar, Señor. Ahí está, ahí está. Ah, y anotá, Señor, que hoy a la tarde vine a ayudar a soldar ese fierro, como si le hubiese dado las venas, las arterias y los nervios. Quieres todo de Dios, ¿verdad? Sí, pastor, todo lo que tiene aquí quiero, pero no quiero dar nada. Y no quiero entregar nada del corazón. Absolutamente nada. Claro, ese es el fracaso de muchos. No sé el resto de la historia de la mujer, pero que comenzó bien, comenzó bien. Fue a compartir lo que había recibido con el resto del pueblo. Y así tenemos que hacer nosotros. Darle el corazón al Señor para compartir. Entonces entenderás lo que es ser lleno del Espíritu Santo y no tener sed nunca más. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Fue tal la repercusión que aparentemente todo ese pueblo se convirtió al Señor. De ahí en más no sabemos qué pasó con Samaria y de hecho dejó de existir en el tiempo. Hoy tú no lo encuentras esa localidad como en este tiempo. Pero Jesús también llegó allí, a los que eran desechados. Y tanto los desechados como los que no se sienten desechados, todos tenían algo que dar, y es el corazón. Y cuando hablo del corazón no hablo de algo metafórico ni poético. La Biblia no habla del corazón como una poesía. Ay, dame tu corazón, así flores y rayos y centellas y comieron perdices y fueron felices. Cuando la Biblia habla del corazón, está pidiendo tu voluntad, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tus virtudes aplicadas a la fe, los dones que Dios te dio aplicados a la fe. Eso está pidiendo, eso es el corazón. No es romanticismo, es acción. Si quieres romanticismo, va a haber una película romántica y listo, punto final. El amor de Dios no se manifestó en romanticismo. El amor de Dios se manifestó. Jesús hecho carne, latigado,
crucificado, muerto y sepultado y resucitado al tercer día. Ese es el amor de Dios. No es ningún romanticismo, es acción pura. Y eso es lo que Dios quería de esta mujer, y lo obtuvo. Y le dio agua espiritual para que no tenga sed nunca más en su vida, por la eternidad. Ahí donde estás, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón y entregarle realmente tu corazón a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo, que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú eres mi Salvador, que a través de ti adquiriré la vida eterna. Por eso te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo entregarte mi corazón, mi voluntad, mi tiempo, mi servicio para ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.